Así puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Hoy vamos a concluir la serie de este libro de Nehemías, donde miramos la construcción de los muros de Jerusalén y vamos a ver ahora la celebración, el gozo del Señor. Miremos en Nehemías capítulo 8, y a la verdad que tenía que ser el capítulo 7, la última parte del versículo 73, la manera que quedó acá. Quizás hubiesen puesto la última parte del versículo 73 con el 8, pero vamos a leer ahí en el 7, la última parte, 7b, y entramos al 8.1 de Nehemías. No sé si me entendieron, pero lo vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora el 8, capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Oramos. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para que tú nos ministres, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos y guiándonos, llevándonos por el buen camino de la vida eterna. Señor, yo te pido que este mensaje sea de provecho, de bendición, de fortaleza para el pueblo y de salvación para aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Hemos visto ya que Nehemías se esforzó por construir el muro de Jerusalén. Fue construido en 52 días, a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos que se levantaron con una persecución un poco fuerte. Nehemías y el pueblo de Israel lograron edificar los muros. En el capítulo 7 nos damos cuenta de que Nehemías, aunque ya es tan completo el muro, nuevecito y todo, pero él sigue pendiente de los enemigos y dice que pone porteros y pone atalayas en los muros para estar cuidando de la ciudad, ya que la ciudad era grande y no mucha gente vivía dentro de Jerusalén, y había varias casas que no estaban todavía reedificadas. Y hace una reunión con todos los líderes para ver quiénes voluntariamente podrían venirse a vivir a Jerusalén y quiénes había que, como por obligación, tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Y así es que después de haber hecho eso, en el séptimo mes, que es el calendario judío, para nosotros sería entre septiembre y octubre que se dio esto, ellos van a celebrar estas fiestas al Señor, y aquí es donde comenzamos ahora en el capítulo 8. Se reúne el pueblo como un solo hombre, o sea, había una unanimidad tremenda, todos unidos. ¿Y a dónde se reúnen? En la puerta de las aguas. ¿Se acuerdan cuando miramos en el capítulo 3 la construcción del muro y miramos claramente las puertas de Jerusalén? The gates of Jerusalem sería en inglés, the gates, que no es una puerta normal, sino como un portón, ¿no? Entonces, en estas puertas nos dimos cuenta de los significados. Y cuando llegamos a la puerta de las aguas, yo les mencioné que eso representaba la palabra del Señor, la palabra de Dios, ya que la palabra del Señor nos da vida, la palabra del Señor también nos limpia, y esta puerta de las aguas entonces representa la palabra de Dios. Y justamente allí, en la puerta de las aguas, en the water gate, ahí mismo, miramos que Esdras, el pueblo le pidió a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Fíjese esto, dice de que se reúnen hombres y mujeres, no hubo excepción. En algunas religiones separan a las mujeres de los hombres en diferentes cuartos, pero aquí miramos que están todos unidos, hombres y mujeres, y además todos los que podían entender. Sabemos que los que no pueden entender, ¿quiénes son? Los niños. Los niños no pueden entender y entonces ellos no estuvieron presentes. No sé cómo le hizo Nehemías, era un gran organizador, un gran líder Nehemías, yo no sé cómo le hizo, pero creo que tuvo un salón de cuna enorme, porque esto eran miles y miles de hombres y mujeres que llegaron a celebrar esta fiesta a Jerusalén y a escuchar la palabra del Señor. Quiere decir que no sé a dónde puso el salón de cuna o cómo le hizo, pero de alguna manera pudieron llevar a los niños a otro lugar y que solamente estuvieran los que podían entender. Yo no sé, yo siempre he creído que los niños de 9, 10, 11 años de edad ya pueden entender. Yo siempre he tenido eso en mi mente, desde que soy pastor siempre he pedido que los niños de 9 a 11 se queden a la hora de los mensajes de la semana, porque yo crecí en las bancas de la iglesia y yo recuerdo que a esa edad yo lograba entender lo que el pastor predicaba y logré captar muchas cosas a esa edad que también los adultos captaban, y por eso es que yo siempre soy de la opinión que los de 9 a 11 ya pueden entender la palabra. Durante la semana mandamos a los niños pequeños a los salones, pero los de 9 a 11 siempre les dije, déjenmelos por acá. Y hay veces en cultos especiales que he dicho, los de 9 a 11 también se quedan acá cuando se trata de misiones o de algo, porque yo fui niño y yo sé que ellos pueden entender, pero no sé ahora el tiempo, ¿verdad? Los tiempos van cambiando y muchas veces con esta tecnología, en vez de hacernos más inteligentes, nos han hecho más despacios, ¿verdad? Antes uno hacía la matemática en la cabeza pronto y hoy pues saca el celular y uno ya puede multiplicar y ya no tiene que quebrarse la cabeza tanto. Entonces no sé si nos ha hecho más inteligentes o más despacios. No sé si nos ha hecho más unidos con esto de los medios sociales que hay o nos ha distanciado más. Según los estudios parece que nos hemos distanciado más, y aunque en Facebook y Twitter y todo lo demás parece que uno está conectado, pero a la hora de estar en la mesa y con la gente como que si no hay mucha comunión, nos está afectando. Pero sí sé de que podemos tener comprensión, y yo creo que los niños de esa edad tienen cierta comprensión para estas cosas. No sé si los niños de 9 se quedaron o los de 12 para arriba, no sé de qué edad se quedaron ahí, pero la verdad es que eran los que podían entender. Y entonces quiere decir que no hubo mucho lloriqueo por ahí, no hubieron niños corriendo, retosando, como se dice también, ni bebés llorando por ahí, porque estaban bien atentos a la palabra del Señor y tenían a los niños en otra parte. Yo creo que podemos aprender de eso aquí. Y dice que le pidieron a él que trajera el libro y leyó. Esdras leyó, dice en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, otra vez esta puerta de las aguas que representa la escritura, desde el alba hasta el mediodía. ¿De qué estamos hablando acá? Desde el alba, o sea, prácticamente 6 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. Y estuvieron escuchando la palabra del Señor y se les estuvo explicando para que entendieran la palabra de Dios. Y yo pienso, desde las 6 de la mañana hasta las 12, y lo que se entiende es que están en pie, se pusieron en pie para escuchar la palabra del Señor, porque se iba a leer. Ya se dan cuenta acá que cuando leemos de las escrituras le pedimos al pueblo que nos pongamos en pie porque vamos a leer de las escrituras, y es una manera de reverencia. Ellos están de pie escuchando la palabra y duran desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 6 horas, toda la mañana prácticamente, escuchando la palabra y entendiendo la palabra, y empezaron a llorar, fueron compungidos por la palabra del Señor. Y según los estudios de hoy en día, por eso que les digo que parece que la tecnología no nos ha ayudado mucho que se diga, porque según los estudios 45 minutos es la retención de las personas. Entonces procuramos que los discursos o los mensajes, los sermones, las predicaciones sean como de unos 45 minutos, que es lo que la gente puede estar sentada y escuchar y retener bien. Pero acá miramos que fue una lectura y explicación de 6 horas y puestos en pie.
Yo no sé si nosotros aguantaríamos eso, ¿verdad? Las 2 horas del culto, 2 horas y media, hay veces que algunos no la aguantan. Y salieron 2 hermanas del servicio de la mañana hablando entre ellas, y le dice una: pero qué largo predicó el pastor, qué largo predica ese predicador. No, le dijo ella, es que no es largo, sino se siente que es largo, porque la manera que predica es medio cansado, entonces se siente que es largo, pero no era tan largo que se diga. Y yo no sé si nosotros pudiéramos aguantar esto, pero mire que este pueblo tiene una sed tremenda. También debo de decir que es la primera vez que estos están escuchando leer la palabra de Dios. Es la primera vez en su vida, porque no habían leído las escrituras, habían estado en Babilonia, estaban en el exilio fuera de Israel, han regresado, se ha trabajado por un tiempo y no han escuchado la escritura en mucho tiempo, y esta quizás es la primera vez en su vida que la van a escuchar. El otro día miré un reportaje misionero donde a una tribu, me parece que de las Amazonas, le habían traducido la escritura a su lenguaje, y por primera vez iban a tener la escritura en su lenguaje, y hacen una fiesta tremenda. Y viene la avioneta, y cuando ya empiezan a filmar los del reportaje que hicieron esto, y está por aterrizar la avioneta, y toda la gente está bien contenta, todos los nativos, y están cantando y están danzando, y aterriza la avioneta y están pero bien emocionados. Sacan la caja donde traen la escritura en el idioma de ellos, y toda la gente llorando y con un gran amor y una gran dedicación a la palabra. A mí me conmovió, porque digo, wow, cómo se sintieron ellos de tener la palabra de Dios en su propio idioma, y fueron conmovidos, y fue una gran fiesta extraordinaria. El otro día también miré un reportaje de los coreanos del sur. No pueden tener la Biblia porque es completamente ilegal. En Corea del Norte, es completamente ilegal. Los de Corea del Sur son cristianos, una nación cristiana. En Corea del Sur están las iglesias más grandes, incluso está la más grande del mundo, la iglesia pentecostal más grande del mundo, el pastor David Cho, en Yodo, Corea del Sur. Yo estuve allí, eso es enorme, y ellos tratan de evangelizar el norte de Corea. Y sabe de que cuando agarraban las Biblias, lloraban cuando se les daban la Biblia, les regalaban una Biblia a cada uno, lloraban de una manera extraordinaria. Y así está este pueblo acá. Este pueblo por primera vez la está escuchando, y por eso es que van a estar 6 horas escuchando la palabra del Señor. Tenía que decir eso, ¿verdad? Porque no es que lo hacían todos los domingos o todos los sábados, pero fue un día impresionante. Yo creo que quedó impactado en sus vidas, para el resto de sus vidas quedó impactado eso en ellos. Y dice el versículo 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asvadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces se para él en un púlpito, lo subieron, se prepararon ese día, habían mandado a hacer un púlpito de madera alto para que el pueblo estuviera abajo, y Esdras, que aquí por primera vez miramos que Esdras y Nehemías se juntan. Tenemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, y son contemporáneos, y aquí están los dos juntos. No sé si a Nehemías le tocó que ir a cuidar a los niños y Esdras está con el pueblo, con los adultos, pero aquí está Esdras, que es el que está al frente, parado con la escritura. Y cuando abre la escritura, que entendemos que es el Antiguo Testamento, de la ley, y se cree que haber sido Deuteronomio específicamente, donde leyó, el pueblo se emocionó. Y cuando Esdras bendice a Dios y levanta sus ojos y adora a Dios por la palabra, todo el pueblo dijo, ¿cómo? Amén, amén. Eso debe haber sonado bien fuerte, ¿verdad? Amén, amén. ¿Y qué hacen?
se inclinaron. Esa es la manera de los judíos de adorar, también es la manera de los musulmanes, creo que los han visto postrarse hasta el piso. Cuando dijeron amén, amén y adoraron, dice que se inclinaron su rostro. Quiere decir que se pusieron en las cuatro, ¿verdad? En sus dos pies, sus dos manos arrodillados, y además de eso tocan la frente hasta el piso. Ponen su frente en el piso y así adoraron al Señor. Y ahora nos continúa diciendo acá, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatía, Odaías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Nos menciona a estas 13 personas y dice que estos hacían entender al pueblo lo que Esdras estaba leyendo. Y aquí hay dos maneras de ver esto. Algunos creen que era de que Esdras está parado aquí en alto leyendo, y entonces Esdras paraba y tenía a estas personas, estos 13 los tenía como entre el pueblo, y Esdras se detenía de leer. Entonces preguntaban, estos 13 que estaban entre el pueblo, entre las miles de personas, preguntaban, ¿entendieron? Y si alguien no entendía, entonces él tenía que explicarle qué era lo que acababa de leer Esdras. Entonces algunos creen que eso fue como estilo preguntas y respuesta. Y nosotros acá en la iglesia antes practicábamos en la escuela dominical, que es el culto de esta mañana, acostumbrábamos a hacer preguntas y comentarios. Siempre se acostumbró así en la escuela dominical. Pero cuando ya crecimos y somos demasiados, pues dije, ya no se va a poder hacer preguntas porque no vamos a avanzar, porque es bastante gente. Y recuerdo cuando di una serie en Apocalipsis, al final de la serie, en ese domingo, sí, les pusimos 3 micrófonos para que el que tuviera preguntas se acercara al micrófono y poderle contestar, porque lo que queríamos es que se entienda, ¿verdad? Y en la escuela dominical eso creo que da un buen resultado, porque la gente puede preguntar, no entendí algo, ¿verdad? Hay algunos que se aprovechan, pero para dar otras cosas que ellos saben, pero la idea era, no entendí y quiero quedar claro con la palabra. Y por en veces hemos hecho eso, que aunque ya somos grandes ahora, hemos puesto el micrófono para que se hagan preguntas. Yo estaba pensando, yo creo que eso es bueno mantener, porque aquí mirábamos estos que se aseguraban, entendieron. Entonces es una manera que algunos lo ven interpretando esto de la manera de que le preguntaban si la gente entendió. Otro, y el autor de la guía de nosotros, cree que lo que sucede acá en este versículo es de que estos tenían que interpretarlo al arameo, porque en Babilonia se hablaba el arameo, se parece un poco al hebreo, y el libro de la ley está en hebreo, fue dado a Dios por mano de Moisés. Moisés le escribió en hebreo. Entonces Esdras lo leía en hebreo, en el original, que muchos entendían, pero habían varios que no entendían bien el hebreo, porque habían sido criados en Babilonia. Entonces ellos tenían que interpretarlo a su idioma. Esas son las dos interpretaciones que miramos acá. Una, que es todo en hebreo, pero se le da tiempo para que hagan preguntas y poderles enseñar bien, porque nos dice acá el versículo 7, el versículo 7, al final de Nehemías 8, donde nos encontramos, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos hacían que entendieran. Puede ser que lo decían en el idioma de ellos, o puede ser de que era tiempo de pregunta. Pero lo que sí sobresale acá es que, ¿qué sucede? Es importante que el pueblo entienda. Eso es lo más importante, que el pueblo pueda entender, que el mensaje, que la enseñanza, que la predicación sea entendible, que no quedemos en la luna, ¿verdad? O que no simplemente se trate de que nos emocionemos y todos amén, gloria a Dios, y gritemos y salir nomás entusiasmados, pero no con la esencia de la palabra del Señor y con el entendimiento de la palabra del Señor. Y aquí Esdras se está asegurando de que el pueblo pueda entender bien la palabra de Dios. Incluso el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura.
leían del libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, le ponían el sentido, lo leían claramente. Tenía que la persona que pasaba a leer tenía que ser alguien que sabía leer para que pudiera entender todo el pueblo. Hay veces de que yo he visto a algunos leer y como que se saltan los puntitos y unen una oración con la otra, ya no se entiende lo que leyó, porque se la leen, se pasaron en rojo, no hicieron el alto, ¿verdad? Peligroso ahí, porque no, el accidente, y no se entiende, y porque no hicieron el alto en el punto, y no hicieron la pausa en la coma, y entonces por en vez de uno está leyendo y dice, ¿pero qué leí? Ya llevo como 5 minutos y ni sé qué leí. ¿Por qué? Porque pasó derecho. Entonces por eso están las comas, para hacer una media pausa y el punto donde se acaba el pensamiento de esa oración y comenzar la otra. Entonces Esdras se aseguró de ponerle el sentido correcto, leerlo bien. Cuando se pasa a leer la escritura en la iglesia, yo creo que el que pasa a leer, porque aquí en la iglesia siempre tenemos una lectura sin comentarios, está la enseñanza, la predicación, donde es con comentarios, ¿verdad? Y explicaciones. Pero tenemos una sección en el culto donde se lee una porción sin comentarios, simplemente se lee, ¿verdad? Y usualmente lo hacemos en la apertura. Se lee la porción bíblica sin comentar y después se ora. Y se espera que los que van a pasar a leer le pongan el sentido, le pongan lo correcto, no comenzar a leer. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Dice, no. Tiene que ponerle sentido, ¿verdad? Que todos escuchen, que no se escuche nada más las primeras 2 bancas, no, que escuche todo el pueblo, ¿verdad? El que lee debe de ponerle el sentido. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Estamos en reverencia, puestos en pie cuando se lee, para darle la reverencia, pero el que lee también debe de ponerle el sentido. Todos los que predican, todos los que enseñan, tanto en los grupos de los hogares, en las células, como en los salones de escuela dominical y los demás salones durante la semana, el que está dirigiendo debe de saber ponerle el sentido, porque queremos que la gente capte la palabra del Señor, que entienda, porque eso es lo que le va a edificar, entendiendo, porque si no entendió nada, de nada le sirve, no va a tener fruto, no va a llevar el fruto, y es importante ponerle el sentido correcto. Aquí quiero mencionar esto, porque si es que estos 13 que se mencionan acá están haciendo que el pueblo entienda, porque sucede de que hay gente de Babilonia y de otras partes de Medo Persa que están ahí ahora viviendo y que su idioma original no es el hebreo, sino que su primer idioma es un idioma extranjero. Entonces yo creo que hay que hacer mención de esto acá, que la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento, se tradujo por primera vez a otro idioma, al griego. Se tradujo se menciona que fueron 70 personas las que se unieron para hacer la traducción. Se le conoce como la Septuaginta a esa traducción, la Septuaginta, que quiere decir la traducción de los 70. Fue un rey de Egipto o un líder de Egipto cuando estaba el imperio griego, que pidió que se tradujera. Y entonces vinieron de Israel, de Jerusalén, a traducir la Biblia, que en aquel entonces tenían, que era del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, para traducirse al griego por primera vez, ya que el griego era el idioma internacional, tanto en Egipto como toda esa área, Asia Menor y todo eso, se hablaba el griego. Aún los romanos, cuando los romanos conquistan, los romanos mantuvieron el griego como el idioma internacional, y así es que la Biblia se tradujo al griego. Esto es importante porque el Señor quería que la palabra de Él fuera a toda la tierra. Incluso dice Habacuc que así como las aguas cubren a la mar, que así se llene la palabra de Dios toda la tierra, que toda la tierra conozca la palabra de Dios, así como las aguas cubren a la mar. Y para esto tiene que ser en diferentes idiomas. Se tradujo también al caldeo. Hubieron varias traducciones con comentarios. Se tradujeron a otros idiomas, y al español se tradujo en el año 1500 y algo, cuando estaba el Renacimiento en Europa, the Renaissance,
después de la edad oscura de 1000 años de oscuridad en cuanto a ignorancia, en cuanto a conocimiento, después se da el Renacimiento y en ese tiempo se da la Reforma Protestante, cuando los países, especialmente de Inglaterra, Alemania y otros, deciden abandonar la Iglesia Católica Romana con la sede en Roma y dicen, pero si nosotros, ¿por qué tenemos que estar sujetados a Roma? Y además empezaron a ellos a entender la palabra en su propio idioma, como hizo Martín Lutero, traduciéndola al alemán. Y ellos empezaron a ver de que varias cosas que en Roma les estaban enseñando eran contradictorias a la palabra del Señor. Y por eso se hace la reforma y se separan de la Iglesia Católica Romana. El español fueron dos, uno de apellido Reina y otro de apellido Valera. 1500, finales de 1500 fue Reina el que hizo la primera traducción del hebreo original y griego al español de aquel entonces, y a los comienzos de 1600 otro de apellido Valera hizo una revisión a la traducción de Reina, y ahí es donde tenemos la traducción Reina Valera, que es la que usualmente usamos, y ahora hay muchas otras traducciones en español, algunas muy buenas y otras hay que tenerle un poco de cuidado, y una de las que más nosotros nos sentimos bien cómodos es con la traducción de Reina Valera. Yo lo he podido verificar porque en algunas traducciones nuevas resulta que han quitado algunas cosas y algunas palabras le han cambiado el sentido. Por ejemplo, cuando dice la simiente en Génesis capítulo 3 versículo 15, poner enemistad entre tu simiente y su simiente, dice la simiente de la mujer. Ahí se ha traducido a la generación de la mujer, a los descendientes de la mujer, pero el mismo apóstol Pablo en una de sus epístolas dice simiente en singular y no plural, porque la simiente de la mujer se refiere a un solo hombre, a Cristo Jesús, que es el que Satanás le iba a morder el calcañar, pero él le iba a aplastar la cabeza, Génesis 3:15. Y ahí dice el apóstol Pablo que se refiere a la simiente singular y no la generación de la mujer o los descendientes plural. Y entonces estas Biblias no tomaron en cuenta las mismas palabras del apóstol Pablo y lo han hecho plural. Y ahí es donde digo yo, aquí está mal, porque el mismo apóstol Pablo ha dado una aclaración de ese versículo, y ahí es donde yo veo que a esas traducciones hay que tenerles un poco de cuidado. Sí, quizás el lenguaje es un poco más entendible que el de Reina Valera, pero Reina Valera para mí sigue siendo una de las mejores traducciones, y aparte es que yo la comparo con inglés, he tenido la bendición de hablar inglés también, y he visto que King James es otra traducción bastante sólida, y Reina Valera y King James van de la mano en muchas cosas, así es que yo le tengo confianza. Yo sé que algunos de ustedes tienen otras versiones, nomás les digo, hay que tener cuidado, hay que comparar quizás con otras versiones. Prácticamente cuando se nos enseña que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y viene pronto, yo creo que eso es base, y todas las Biblias lo tienen claro, gracias a Dios por eso. Pero hay cositas así que son un poquito dudosas, pero yo creo que el Señor pudo obrar en las personas que Él escogió para que se tradujera, y tenemos buenas traducciones tanto al español como al inglés, que son los dos idiomas que yo puedo dar fe. Me imagino que Francia, italiano y los demás lenguajes en el mundo, japonés, chino, me imagino que han de haber traducciones sólidas y buenas. Yo nomás puedo hablar del español y del inglés, ¿verdad? De eso es lo que yo puedo decirles, que yo sé que están traducidas fielmente. Ahora, en la universidad, a los jóvenes les tratan de decir que no podemos confiar en la Biblia porque ya no es lo original, porque han habido tantas traducciones que se ha perdido el contenido original. Y ese es un cuento chino que les dicen los profesores de la universidad, porque lo dicen repitiendo lo que un profesor les dijo a ellos, y no lo verifican, sino que repiten lo mismo que aprendieron ellos cuando estaban en la universidad, y van repitiendo lo mismo sin verificar. El otro día miraba un programa, hace ya varios años, miraba un programa de televisión, creo que era Univisión, alguno de esos, y dijeron lo mismo: no se puede confiar en la Biblia porque han tenido muchas traducciones. Ellos lo toman como que si se tradujo
del original hebreo y griego al inglés, del inglés al francés, del francés al italiano, del italiano al español, entonces se va perdiendo, pero no es verdad. Se tradujo cada una del original hebreo y griego al idioma, y de cada uno tradujo, como Reina Valera, sabemos que lo tradujo del griego y hebreo al español, y así el alemán que hizo Martín Lutero, del griego y del hebreo al alemán, y así cada uno. King James, el rey de Inglaterra, mandó a hacer la traducción y se le puso el nombre de él, King James, el rey Santiago se le llama a esa traducción. Entonces yo los escucho decir eso y digo, pero qué ignorantes, que decir de que la Biblia no tiene, ya no podemos confiar en ella porque ha habido tantas traducciones, eso es una incoherencia, eso es erróneo y está mal que lo digan así nomás por decirlo, porque no es correcto. Sabe de que los escribas eran tan celosos de la palabra del Señor, los hebreos, los judíos, que ellos escribían, copiaban, cada rey tenía que mandar a hacer una copia, año con año el rey o cada rey que entraba tenía que mandar a hacer una copia de toda la ley de Dios. Eso quiere decir que tenía que tener escribas que lo copiaran, y sabe que eran tan estrictos en esto, de que cuando llegaban a la palabra del nombre de Dios, Jehová o Yahweh en el hebreo, ellos se detenían, se iban a lavar la mano y regresaban y ponían Yahweh y continuaban, y cuando llegaban otra vez a Yahweh tenían que detenerse, ir a purificarse y para poder escribir el nombre de Dios. Así de sagrado, así de cuidadoso fueron las copias de estos manuscritos sagrados, bien cuidadosos, bien cuidadosos. Recuerdo allá en el 2004 había entrado una radio bien fuerte en Fresno y llegaba hasta acá, y hubo un gran mover por esa radio con varios pastores, incluyéndome a mí, que me emocioné con esa radio y dije gloria a Dios, y llevamos un anuncio de nuestra convención mundial. Allí el hermano que estaba enfrente de la radio conocía a nuestra iglesia, conocía a algunos de nuestros líderes y nos dio cabida, pero desde que llegué noté que había algo mal en él. Después se salió de donde iba y completamente erróneo este hombre. Y desde que llegué, bueno, la primera me dice de que los pastores estaban llegando a dar $1,000 para consagrar a la iglesia de ellos por $1,000. Y yo me quedé, si la iglesia del Señor está consagrada, ¿cómo que hay que dar $1,000 para consagrar la iglesia del Señor? La iglesia de Cristo Jesús está consagrada. Y fue lo primero que dije, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y después se sienta conmigo él, el mero hombre allí, empezamos a hablar y me dice, fíjate, me dice de que cuando dice la Biblia de que Abraham y Sara fueron a Egipto, y entonces, pero ¿sabes qué? Me dice, el faraón sí tuvo relación sexual con Sara, me dice, y te lo voy a comprobar, y sacó la Biblia y dijo él que la católica me iba a enseñar ahí cómo era, y lo lleva y no lo encontró, y lo buscaba y le dio vergüenza porque no encontró la parte que él andaba buscando. Y me dice, es que no se puede confiar en las Biblias, me dice, porque han habido muchas traducciones. A mí me dijo, oye, este es pastor y tiene una radio tan grande, y claro que ya estaba sacando dinero, que había que consagrar la iglesia por $1,000 y que no sé cuántos habían venido. Y entonces, y este es pastor y viene con el mismo cuento que es de la universidad. Y yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, sí se puede confiar en la Biblia, le digo, porque en el año 1960 descubrieron los rollos del Mar Muerto, así le pusieron el nombre, The Dead Sea Scrolls, y allí encontraron porciones de Isaías y de otros libros que fueron escritas 200 años antes de Jesús, antes de que Jesús viniera a la tierra. Y cuando han hecho el hebreo ese de hace 200 años antes de Jesús, estamos hablando de 2200 años, cuando hacen la comparación con la Biblia King James en Isaías, lo encontraron pero perfecto. Habían 7 errores, pero nomás era de comas o de puntos ahí. Era pero bien liviano a comparación de todo lo que tenía. Y le digo, sí se puede confiar porque Dios en su sabiduría hace que descubran en los años 60 un documento de las Sagradas Escrituras de hacía más antiguo que Jesús mismo. Entonces eso nos da certeza y confianza que Dios ha tenido cuidado de que la palabra nos llegue tal y como está. El hombre quedó avergonzado, el hombre se quedó que ya ni supo qué contestarme porque él no sabía de los Dead Sea Scrolls, que es una evidencia de que la Biblia nos ha llegado bien a nosotros en cualquier idioma, en inglés y español, como digo. Yo doy testimonio de que nos ha llegado tal
y como el Señor se la dio a los judíos, a nosotros. Y estoy seguro que a cada lenguaje de todo el mundo, Dios ha asegurado que le llegue exactamente. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Y yo por eso a mí me molesta cuando los profesores de la universidad dicen eso, cuando en la televisión, en diferentes programas y cosas tratan de decir eso. Dios, no hacen su investigación, nomás repiten por repetir, pero no hacen su investigación porque tenemos solidez para saber de que esta es la palabra del Señor. Ahora, debo decir algo. Aquí Nehemías, en el libro de Nehemías, el que está leyendo ahorita es Esdras, son contemporáneos. Esdras está leyendo de la Torá. La Torá le dicen los judíos a lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5, los primeros 5 libros de la Biblia. A esos primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como la ley. Esa es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién los escribió? A ver, rapidito. Moisés. Entonces a esos primeros 5 libros que son escritos por Moisés, los judíos le llaman la Torá y nosotros le llamamos a eso el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la ley. Pero después de los primeros 5 libros de la ley siguen los libros históricos, donde está la historia de Israel, el Samuel, Reyes, Crónicas. Además de eso tenemos a Nehemías, Esdras, Nehemías y Esther, que son históricos, ¿verdad? Nehemías no está completo y el libro de Esdras tampoco está completo en este momento, pero ellos saben la ley, tienen la ley y tienen los históricos. Además de eso tienen los profetas, porque ellos mismos mencionan a Jeremías, mencionan a Isaías, y ellos mismos acá mencionan a Daniel, ¿verdad? Daniel mismo menciona a Jeremías y menciona a otros, así que sabemos que ya están estos libros. Todavía no están los de Malaquías. Ageo y Zacarías ya estaban para en esta época, estos profetas, pero Malaquías todavía no, y algunos más que todavía no están completos. Pero aquí casi ya tienen casi todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros lo conocemos desde Génesis hasta Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. Le llamamos así porque están bajo el pacto antiguo. Jesús no había venido todavía. Después de Malaquías duran 400 años y Jesús nace en Belén de la Virgen María y llega a esta tierra nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso antes de Jesús para allá le conocemos como el Antiguo Testamento. Los judíos tenían completo el canon del Antiguo Testamento y ellos tenían estas escrituras, y sabe que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús verificó, Jesús podemos decir que corroboró que eso era correcto. Jesús mismo mencionó la ley, mencionó los libros históricos, mencionó los poéticos, que es los salmos, los proverbios, esos son los libros poéticos, a los profetas mayores y profetas menores, incluyendo, como siempre les digo, a Jonás mismo, que mucha gente no cree en Jonás. Jesús mencionó a Jonás y Jesús entonces verificó que el libro de Jonás es palabra de Dios, completamente. Así es que Jesús verificó el canon de los judíos de Génesis a Malaquías como palabra de Dios. Jesús mismo lo creyó, Jesús mismo lo enseñó y él mismo dio su sello de aprobación. Ahora, dentro de lo que nosotros le conocemos el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica Romana ha metido 7 libros que no son del canon judío, que no son del canon que Jesús le puso su estampa de aprobación, por así decirlo, en sus mensajes y en sus predicaciones. Entre ellos está Tobías. ¿Y sabe quién es Tobías? ¿Recuerdan a Tobías aquí en Nehemías? Tobías fue un enemigo de Nehemías, completamente, se opuso a la obra y a la construcción de los muros, y Nehemías peleó contra él. Una vez le habían hecho, como les dije la semana pasada, le habían hecho una recámara donde se guardaban los diezmos y ofrendas, que eran en granos y otras cosas, frutas, y limpiaron eso para dárselo a Tobías, cuando Nehemías andaba visitando al rey de Medo-Persa. Y cuando regresa nuevamente Nehemías y se da cuenta que tienen a Tobías ahí en los atrios del templo, se enojó, dice que le dolió, porque este hombre era enemigo de la obra del Señor, y dice que le sacó todos sus muebles a la calle. De una vez se los sacó a la calle y dijo: me regresan a este cuarto como lo tenía antes. Los diezmos y ofrendas aquí van en este cuarto de granos y frutas. Y a Tobías lo mandó a la calle. Así de bravo Nehemías, porque Nehemías era el gobernador. Entonces, pero la Iglesia Católica Romana acepta a Tobías como un libro sagrado. Nosotros aceptamos a Tobías como un libro histórico que se escribió, ok, él dio sus ideas, está bien, pero no lo consideramos palabra de Dios.
La Iglesia Católica Romana incluye en este canon a Macabeos, primero y segundo libro de Macabeos. Nosotros lo aceptamos, eso se escribió en el tiempo de Grecia, aceptamos como histórico, pero no como palabra de Dios. Podemos leer Sabiduría, ¿quién es la otra? Judith, se pueden leer, pero no son palabra de Dios. Y por eso es que nosotros no tenemos en nuestro Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, no tenemos esos 7 libros que la Iglesia Católica Romana tiene, porque Jesús tampoco los aceptó. Y los judíos hasta el día de hoy no los aceptan, ¿verdad? Ahora, del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana y nosotros, los evangélicos o los protestantes, como nos llaman ellos, tenemos idéntico. De Mateo a Apocalipsis está igualito el canon, ¿verdad? Así es que qué bueno por eso, porque ahí estamos exactitos. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, ellos no lo aceptan. Jesús no le dio la verificación al Nuevo Testamento porque él no se había escrito todavía, pero los primeros 4 libros son de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así es que ese es palabra de Dios. El libro de los Hechos es el libro histórico de la iglesia, y después están las epístolas donde se nos enseña de Jesús y se nos enseña de todas estas doctrinas, y está Apocalipsis, que es la misma revelación de Jesús mismo que le dio a Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos. La Iglesia Católica y nosotros también tenemos exactamente esos 27 libros del Nuevo Testamento. Se lo quería decir porque es algo que deben de saber cuando se trata de la Escritura. Si nosotros nos dirigimos por este libro, yo creo que debemos de conocer todo acerca de este libro. Es algo hermoso. Incluso mientras leía esto, son unas fiestas importantes de Israel y leen la Escritura. Y es algo de alegría. Mire lo que sucede. 2 cosas, porque el tiempo ha avanzado. 2 cosas acá. 1, que la palabra del Señor trae arrepentimiento. Y número 2, trae alegría. Vamos con el arrepentimiento. Dice en el versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo empezó a llorar, fue compungido, le conmovió, le limpió. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, un versículo bien conocido, me lo ponen ahí en la pantalla por favor, Hebreos 4, versículo 12 y 13, nos dice la Escritura esto acerca de la Biblia misma. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor examina y nos ve desnudos completamente. No nos podemos esconder de Dios. Hay personas que han venido y que creen, se van molestas porque creen que el que los trajo le dijo al pastor su vida. Tú le dijiste al pastor, por eso es que el pastor estaba hablando de eso, porque tú le dijiste, ha pasado varias veces, y no solo en esta iglesia, en todas las iglesias donde se predica la palabra del Señor, suele suceder eso, que la gente cree de que le vinieron con el chisme a uno y uno ni sabe quiénes son ellos. Pero lo que sucede es que es la palabra la que discierne y examina y penetra. Gloria al Señor. Así es que ellos lloraron, compungidos, arrepentidos, pero era tiempo de fiesta. Y le dice esto Nehemías, el gobernador, y le dice en el versículo 10: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, la palabra del Señor trae arrepentimiento, nos hace llorar. A mí me ha hecho llorar muchas veces y me ha limpiado muchas veces. Aquellos fueron limpios con esa palabra, se santificaron. Y la Biblia dice eso. Jesús dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y yo lo he experimentado. Yo creo que es importante que nosotros como cristianos lo experimentemos constantemente. No es una sola vez como miramos acá para los judíos aquí en este tiempo, pero esto es
Constantemente, varias veces en nuestras vidas debe de suceder eso, que la palabra nos limpia. Yo creo que todos acá hemos experimentado eso. Pero también la palabra nos da gozo. Y eso también yo creo que aquí muchos hemos experimentado. Y por veces lloramos, pero del gozo. A mí me ha tocado llorar del gozo que me da la palabra del Señor. Y qué hermoso eso, ¿verdad? Porque la palabra entra, lo santifica, lo purifica, le da gozo a uno, le da alegría, y eso es muy bonito. Por eso que es importante la lectura de la palabra. Es importante que estemos constantes en la palabra y no perder esa palabra de Dios. La palabra de Dios es cuando Dios nos habla. La oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Y esas dos cosas son esenciales para el cristiano. Cuando descuidamos esas dos cosas es que andamos fríos, tibios, desanimados, queremos tirar la toalla. Pero cuando tenemos esas dos cosas juntas, la oración y la lectura bíblica, porque es una comunión con Dios, comunicación con Dios, entonces el cristiano puede estar saludable, puede estar fuerte en su fe, y cualquier prueba, dificultad que pueda venir, el hombre y la mujer que está en oración y lectura bíblica lo pasa de lo más tranquilo, porque el Señor está con él. Da alegría a la palabra de Dios. Miren lo que dijo Juan. El apóstol Pablo había dicho, pero pueden ir en lo que explico esto, a primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Había dicho Pablo, una vez más les digo, regocíjense, regocijaos. Y otra vez les digo, regocíjense. La clave es la oración. Para eso, porque uno está orando, está leyendo la palabra, va a tener ese regocijo, ese gozo. Pero la fuerza viene del gozo, esa es la fuente, ¿verdad? La fuente de la fuerza es el gozo, el gozo. Se dice que los Boy Scouts tienen que hacer, para ganarse una medalla, tienen que ayudar a una ancianita o un anciano a cruzar la calle usualmente, ¿verdad? Y por ahí se ha hecho eso de famoso. Ese Boy Scout, el niño, para ganarse uno tiene que hacer algo bueno a un anciano, a un senior citizen. Y entonces había que cruzarlos, pero esta ancianita andaba tan gozosa y tan fortalecida en la palabra del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que ella ayudó a 2 Boy Scouts a cruzarse la calle. No la ayudaron a ella, sino que ella ayudó a los 2 Boy Scouts porque estaba fuerte en el Señor. Mira lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 1, 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra del Señor trae gozo. Esto que escribo, que es palabra de Dios, es para que el gozo de ustedes esté cumplido. No una media alegría, no, que esté completo el gozo del Señor, que esté cumplido en ustedes. Gloria a Dios por eso. Y eso le dice Nehemías: el gozo de Jehová es vuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Se alegraron, gozosos, porque habían entendido la palabra. ¿Y qué más hicieron? Regalaron porciones. Habían muchos que se habían preparado, llegaron a la fiesta y traían preparado ya su cordero, su carne para asar, sus papas, sus tortillas, qué sé yo. Pero habían unas personas que no tenían y llegaron a ver qué pasaba. Una tortilla con sal, quizás voy a comer porque no hay carne. Pero Nehemías le dice: repartan, compartan con los que no tienen. ¿Y qué pasó? Del gozo y la alegría, en la santidad que andaban, que se hacen dadivosos, ¿verdad? Voluntariamente van y le dan a los hermanos que no tenían y les regalan porciones de carne y porciones de tortas con pasa y están gozando ahí todo el pueblo junto. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito una fiesta que Moisés había mandado, que Dios mandó a través de Moisés, que se llama la de los tabernáculos, que no se había celebrado desde el tiempo de Josué hasta ese día. Y mire lo que dice en el versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios y en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día
desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. 7 días que tenían que acampar en tabernáculo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Una tienda de acampar, una tienda movible. Y las armaron porque no se había hecho esa fiesta de hacía muchas generaciones. Y se gozaron. ¿Saben quiénes son los que más se gozaron con la fiesta de los tabernáculos? Yo creo que los niños. A los niños les gusta acampar, ¿verdad? Y yo creo que ellos eran los más alegres de ir a dormir en una tienda de acampar. Y allí aprovechaban los padres para enseñarles. Israel estuvo errante por 40 años y vivió así, en tiendas de acampar por 40 años, hasta que Dios les dio su tierra y edificaron casas ya de madera, ¿verdad? Y de bloque y de todo eso, y ya tuvieron sus casas. La fiesta de los tabernáculos habla de que un día Dios va a regresar, Jesús regresa y va a habitar entre nosotros, dice la Biblia, y va a estar entre nosotros, gloria a Jesús. Dice que se alegraron porque se leyó la Biblia, la Escritura, todos los días, y terminaron el último día. Los judíos hasta el día de hoy acostumbran en las sinagogas de leer la Biblia. Algunas sinagogas se disponen a leerla en un año. Ellos nomás tienen el Antiguo Testamento, en un año, de Génesis a Malaquías. Otros se disponen a leerla en 3 años, pero cuando terminan de leerla, hacen una fiesta extraordinaria. Les da mucha alegría porque logramos leer la Escritura nuevamente. ¿Cuántos de ustedes nunca han leído toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis? Hay varios acá. Sé que hay varios que la han leído no solamente una vez, 2, 3 y hasta más veces. El 2015 nos propusimos leerla y muchos la leyeron por primera vez y fue una alegría para muchos de ustedes haber terminado la Biblia por primera vez. Propongo que para este año 2019 que estamos por entrar, si el Señor nos lo permite y Él no ha regresado, que leamos la Biblia nuevamente el 2019, leer toda la Biblia. Y para finales de diciembre, mediados de diciembre, diciembre 15 a diciembre 31, que todos vayamos terminando. ¿Cómo se puede leer? Si lee 3 capítulos diarios, usted lo va a lograr. 3 diarios lo va a lograr. Y hay veces que uno puede leer más, porque leyendo 3 diarios, ¿sabe cuántos minutos toma? 15 minutos. Alguien que lee más o menos 15 minutos. ¿Cuánto tarda el programa de televisión que le gusta ver a usted? Media hora, con todos los anuncios, ¿verdad? Entonces media hora, y por en vez de dice voy a ver el que sigue, y así se echa 3, 4 horas en la tele. Media hora de lectura, creo que lo acabamos antes de diciembre. Media hora, 30 minutos. Y les voy a animar y a retar para leer la Biblia a partir del 1 de enero hasta diciembre 15 al 31, que todos podamos terminar y que celebremos en grande ese día por haber terminado de leer la Biblia. Si el Señor lo permite, estamos hablando de un año. Si el Señor no lo permite, si es la voluntad de Dios, porque no sabemos qué pueda pasar, pero que nos dispongamos a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así también nosotros nos alegramos como Israel. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra nos limpia y nos compunge. Señor, pero también tu palabra nos da gozo y nos da alegría. Gracias por tu palabra que nos limpia, que nos alumbra el camino, que nos lleva por el camino de la vida eterna, Señor. Te pido por este tu pueblo, ovejas de tu prado somos todos nosotros, hombres y mujeres acá, Señor, sin ti nada somos. Y necesitamos tu guianza, tu dirección, Padre, que tú bendigas a este pueblo y que bendigas a sus hijos, sus pequeños y sus hijos jóvenes y sus hijos adultos y los hijos de sus hijos, Señor. Bendícelos y guárdalos y guíanos siempre por el camino de la vida eterna. Que tu palabra haga efecto en cada corazón. Gracias, Jesús. Amén.